Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. A una invitada que me impresionó por ser diferente, por tener un estilo único y por pensar de manera, digamos que delicada al respecto, con mimo, tal vez con pinzas, al respecto de algo que vamos a hablar el día de hoy, algo que mucha gente a veces toma distancia debido a tabúes, miedos que se han ido generando con el tiempo y paradigmas que a veces es mejor hablarlos para poderlos sanar. Con eso, les cuento que el día de hoy tenemos a Michelle, que nos va a estar contando acerca de su proceso. Bien pueda. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por invitarme. Me haces un honor desde que me lo dijiste en Comic Con que estuvimos hablando y compartiendo un buen rato. Me hace muy feliz estar acá, la verdad. Y poder compartir esto de una manera distinta a la escrita y a las mismas imágenes que he tenido siempre. Pues primero digo un poquito de mí, la verdad. Yo soy Michelle Heidenreich, soy body painter, maquilladora artística y fotógrafo. Bueno, pues nada, de lo que hablamos un poco en Comic Con, ¿no? Nos vamos directo al grano. Empecemos. Tal cual. A mí me llamó mucho la atención un comentario que me hiciste. Me estabas mostrando en su momento lo que estabas haciendo ahí. Tenías al modelo pintado que estaba impresionante. Había mucho trabajo fotográfico. Un artista que toma su propio registro. Y eso también hace que sea llamativo porque... Entonces, como es tu propio trabajo, lo tratas con ese mimo, ¿cierto? Yo creo que de pronto Michelle no me dejará mentir. A veces cuando otro le toma la foto a uno de su trabajo, no es lo mismo cuando uno mismo se la toma porque uno sabe qué es lo que quiere. Sí, no es lo mismo. Y también que en hecho por eso mismo empecé a estudiar fotografía. Empecé estudiando maquillaje, después hice mucho en body paint. Y luego terminé estudiando fotografía por eso mismo, por el manejo de modelos, por poderle decir a un fotógrafo, oye, ven, esto es lo que yo quiero. O yo misma poder realizar esas mismas fotos. Y digamos que sí es un trabajo como muy lindo, que llena más, que porque digamos que siempre lo he dicho, un body paint, un maquillaje sin fotografía, termina no siendo nada. No es que yo tengo muchísimas obras, lo que alcanzaste a ver, o en registro fotográfico, pero son obras efímeras. Sí, de hecho me parece interesante ese punto o esa acotación. ¿Por qué? Porque me hiciste pensar justo en el performance. El performance sin registro se queda corto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de visuales, de imaginario, de ver cosas. Y el 50% de ese proceso de performance también tiene que ver con el registro. Cuando un artista vende un performance, vende el registro, ¿sí? Y en tu caso, pues además que vendes el body paint, porque obviamente es un maquillaje, es un proceso larguísimo, es una propuesta plástica, también el registro es algo que se vende, es parte del producto, por así decirlo, es parte de la experiencia, lo que veníamos hablando de una obra de arte. Exacto. Además de que también considero que por lo menos ese tipo de arte, lo que yo más vendo es una experiencia. Digamos que no solo el registro fotográfico, no solo el cómo queda hecho, lo lindo o el concepto que tenga, la complejidad, sino que realmente es una experiencia. Yo he llegado a estar 8 horas con un modelo, con una persona, y a la larga te conviertes en es 8 horas casi íntimas. Sí, pues estás compartiendo la desnudez, ¿cierto? Es un momento en el que estamos despojados de nuestro segundo refugio, porque el primer refugio es el vientre, nuestro segundo refugio es la ropa, hablando de moda, ¿cierto? Lo primero que hace una madre para darnos a nosotros es calor, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que una mujer cuando tiene a su bebé en los brazos no es darle pecho ni darle comer, es asegurarse que esté abrigada. No, hasta lo primero que se hace, pues, poner una manta. Cuando tú te ibas a salir a la calle, ¿cierto? Que te dijo mamá, lleve saco, ¿sí? A ver, por ejemplo, si la mamá sí lo quiere, se trajo un saco, ¿cierto? Y en este caso, la ropa, pues también me haces pensar en el tema del tiempo. Tú me dijiste 8 horas. Sí. Como veníamos diciendo, Antoine de Saint-Exupéry describe que para poder construir un vínculo con una persona hay que pasar tiempo con esa persona. Y eso mismo lo hablábamos ahorita, así casualmente, y me pareció que está también en el punto exacto, donde claro, yo
desde con modelos, con clientes, que realmente el modelo no es una persona que uno diga, tiene que saber modelar. El modelo es aquel que se ponga ahí para poder realizar tu obra. Sí, de hecho, hace poco escuchaba una reflexión de un artista que decía que el modelo se convertía más en un objeto de estudio de alguna manera, ¿cierto? Obviamente hay que tener cuidado porque volver a una persona un objeto puede ser violento, hay que tenerlo claro. Pero sí, se vuelve una experiencia diferente. Entonces, de hecho, a pesar de que hay desnudez y esas cosas, pues uno está en una experiencia, a mí me pasa que no tengo experiencias eróticas, sino todo lo contrario, es como que se me olvida que estoy con una mujer. Eso no existe. Y es como, parce, qué chimba esto, qué interesante la textura, los colores, como te estaba contando con la otra pintura, y eso me llamó la atención, porque es la misma experiencia que estamos viviendo, o que vimos en algún momento, y aquí la estamos compartiendo, pero desde dos puntos de vista diferentes, ¿cierto? En mi caso es el artista que se sienta, tiene la modelo en la tarima, y ya está quietica. Tú intervienes al modelo. Sí, digamos que eso es justamente lo que te iba a decir, y es que realmente para muchos artistas o fotógrafos, digamos que cualquiera que utilice un modelo como una guía y como un medio también para poder desarrollar más el arte, en mi caso es un poco bien distinto, un poco bastante distinto, porque mi lienzo es el modelo. Exacto. Es más, a mí pásame una hoja de papel y nunca voy a poder hacer lo que hago en un cuerpo. Yo quiero volver a la pregunta inicial, como para empezar a llevar este podcast ¿A dónde es? a donde vamos, al meollo del asunto. Yo quiero salseo, me gusta ese picante que tiene esta muchachilla. ¿Por qué? Cuando yo tuve la experiencia de conocerte en la Comic Con, habían cosas muy interesantes y hubo algo que una vez lo volteé a mirar, se me olvidó el resto de cosas que había, me olvidé que tenía una persona desnuda al lado, completamente pintada, que se veía impresionante, y de repente veo estas fotografías impresionantes, y mi pregunta fue, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Dónde está la reflexión o la experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué esas preguntas? Y de hecho, su cara cambió inmediatamente. ¿Por qué? Porque no le estaba preguntando, yo creo que no se esperaba que alguien le preguntara algo así. No. Precisamente porque para mí era una obra de arte desde que las vi, pero necesitaba más, necesitaba alimentar esa historia que estamos construyendo acá. Entonces, ¿cómo comienza Michelle? ¿Por qué es ese interés? ¿Y de dónde inicia este proceso de creación y investigación que es tu tesis? Cuéntanos. Sí. Bueno, digamos que creo que eso se fue formando, o sea, al momento de hacer mi tesis, me di cuenta que es algo que siempre había estado conmigo. Como que desde hace mucho tiempo mi vida misma me lo había ido mostrando, como de a pocos y lo integré todo. Cuando empecé a hacer la tesis, digamos que también tuve como todas mis clases de anteproyecto, clases de historia del arte, muchísimas cosas que también vi en la universidad y en otras formaciones que he tenido aparte. El proceso de la tesis sí empezó con, de acuerdo a todo el mundo en el curso preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hago en mi tesis? ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Y fue cuando empezamos a botar ideas, cada uno por aparte. Me acuerdo que tuve una profesora que realmente aprecio muchísimo, Ok. que fue la que empezó a decirnos, saquen 10 temas de lo que quieran, lo que sea, palabras. Luego empezar a combinar esas palabras para empezar a generar ya como listo. Combinando esto con esto, entonces, ¿qué podría salir ahí? Y ahí empezó a pasar todo mi proceso de... yo decidí enfocar mi tesis directamente al body paint. Y el body paint con unas técnicas distintas como para darles relieve, que no fuera solo el body paint como la pintura en sí, sino también a darle relieve, y quería darle muchísimo concepto, algo un poco más allá. Digamos que estuve muy cansada durante mucho tiempo de ver los mismos proyectos una y otra vez, realizados por diferentes personas, técnicas distintas, pero muy parecidos, como en ideas, en la igualdad, en los animales, y decidí irme por otra parte completamente diferente. A mí como todo el tema de la muerte siempre me ha interesado mucho, todo el tema energético, o sea, como considero que soy una persona bastante energética, me gusta mucho, junto a la parte de metafísica, de energías, de la muerte. Tuve la pérdida de mis abuelos en 2018,
Yo en ese momento justamente estaba viajando a Alemania para estudiar allá. Estudié una cosa completamente diferente a la que estoy haciendo ahora, pero la vida me trajo de vuelta para poder hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta. Y encontré realmente lo que me gusta y con lo que puedo trabajar y sentir que no trabajo. Qué bien. Que es hermoso. Entonces, Pregunta. desde ahí empezó. ¿Me puedes describir el nombre de esto? Yo sé que, cierto, yo ya te expliqué qué es extremidad. Creo que merezco que me vuelvas en favor, ¿cierto? Cuéntame el título de tu tesis y por qué ese nombre, a no ser de que sea mucho spoiler, pero, y por qué ese nombre. Pues digamos que creo que es una buena entrada más que spoiler. El nombre es Auf der Suche der Danach. Decidí hacerlo en alemán, la verdad, porque me parece un idioma hermoso. Muy también por raíces de las personas a las que va dedicada. ¿Qué? Y significa en la búsqueda del después. En la búsqueda del después, suena muy épico, me fascina. Es en la búsqueda del después. Así que pues digamos que todo el proceso, lo primero que pasó fue preguntarme el por qué lo estoy haciendo. No solo porque estoy haciendo lo que hice como concepto, sino porque estoy haciendo una tesis en body paint. Entonces descubrir por qué yo pienso el body paint como un medio artístico. Ok, me gusta. Sí, de hecho, desde ahí viene el proceso de una reflexión de experiencia. Para usted crear una obra de arte y decir, bueno, voy a ofrecer una reflexión de experiencia, pues primero me tengo que preguntar, ¿por qué esto lo estoy haciendo? ¿No? Exacto. Pregunta, tú me contaste o me mencionaste algo que tenía que ver con el tema religioso, ¿sí? Para mí, a mí me genera mucha curiosidad cómo Michelle, ¿cierto? Se preocupa, o qué es lo que le hace tener esa inquietud más bien por el tema de la religión, porque como lo dije, es diferente. No cualquiera toca este tema, ¿cierto? Y de hecho, me pareció muy curioso porque cuando tú me lo describiste, tú me hablaste de una especie de simbiosis entre varias religiones, ¿cierto? Y a mí a nivel personal me llama la atención, ¿por qué? Yo he estudiado religiones como la budista, la hindú, shintoísmo, islam, cristianismo, ¿cierto? Pero no porque tenga un interés de salvar mi alma ni nada de esas cosas, sino porque me interesan esas prácticas o esas búsquedas que tienen cada uno de estos personajes para mejorar su vida, ¿cierto? Creo que lo acabas de decir. A nivel personal, extremidad es un proceso de mejorar mi vida, ¿sí? Incluso, si hablamos desde la filosofía, los estoicos o los cínicos buscan una manera de mejorar sus vidas, ¿sí? Marco Aurelio, por ejemplo, era un emperador, ¿cierto? Que su hermano, su mejor amigo, lo traiciona, ¿cierto? Y él busca como, ¿qué puede hacer correcto? ¿Qué es lo correcto que haría Marco Aurelio? Si estoy en la película de Gladiador, seguramente se acordarán de yo soy Máximo Mérido. Y cuando dice, soy el sirviente, el único y verdadero emperador, Marco Aurelio, ¿cierto? Y se habla hoy en día, es algo de hace 2000 años, ¿cierto? Porque desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado buscando esas maneras de mejorar su vida, ¿sí? Entonces, Pero yo creo que también es, o sea, como ya anexando a lo que acabas de decir, creo que también es una de esas preguntas de por qué ha perdurado tanto la religión, ¿qué? ¿sí? Pero digamos que yo me fui más hacia el lado de que he tenido la experiencia, como la vida me ha dado eso, de poder interactuar con muchas personas de distintos tipos de religión, Interesante. ¿sí? Digamos que, y sobre todo, no en cantidad, sino en tiempo. En tiempo. En el tiempo que me he podido conocerlos, hablar de eso. Construir vínculos. Ajá. Como con tranquilidad. Y también, digamos que soy muy dada a adaptarme. Siempre me parece muy interesante. La religión me parece un tema extremadamente interesante, que ha movido política, ha movido arte, ha movido mucha gente, y que también siento que es un tema que da un rayito como de esperanza, por el mismo tema que trato en la tesis, que es la muerte. Ok, interesante. Entonces, volvamos entonces como a retroalimentar, a hacer como aquí un par de declaraciones para seguir el siguiente paso. Entonces, tu interés precisamente es la muerte, vista desde varios ángulos posibles, desde el religioso. Son interesantísimo, por ejemplo, pensar
desde el punto de vista de un japonés, por ejemplo, que ellos tienen otra forma de ver, de pensar, de sentir, ¿cierto? O como pasa ahorita en estos países como Uganda o Ruanda, donde hacen fiesta cuando se muere alguien, ¿cierto? ¿Se han visto ese meme de los negritos bailando? ¿Se acuerdan? Sí. Ese meme, hoy en día, se ha sofisticado más. Entonces, hacen ataúdes temáticos dependiendo de características de estas personas. Entonces, si le gustaban los autos, el ataúd es un carrazo. Y así. ¿Y por qué no? Entonces, bien interesante, porque lo pones sobre la mesa y lo propones desde otro punto muy íntimo, que también la religión aquí es algo muy íntimo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país un poquito polarizado, yo diría que un poquito es demasiado optimista, demasiado polarizado, ¿cierto? Donde hablar de un equipo de fútbol, hablar de una orientación sexual, religiosa o política es Puede ser dramático, ¿no? dramático, tal cual. Entonces, por eso me llamó la atención, porque me pareció como un poco, no transgresor, me pareció más bien atrevido, pero atrevido bien, atrevido como... Sí, nunca Es atrevido, pero me gusta. digamos que nunca lo tomé como algo, como una crítica. Al final sí, al final de mi tesis está mi opinión y tiene ahí su lengua que corta un poquito, porque es mi opinión, pero nunca intenté llevar mi tesis hacia una crítica mala. Yo no soy creyente de ninguna religión. Tampoco puedo decir que soy atea, porque digamos que me gusta mucho la parte metafísica, me gustan mucho las religiones, me parecen muy interesantes. Las distintas percepciones que tienen me parecen extremadamente interesantes. Me parecen, por ejemplo, los libros bíblicos, libros que dicen sagrados, creo que son unas enseñanzas muy fuertes. Algunos podrían llamar, hay gente que los llama fábulas, y hay gente que los llama como una verdad, ¿no? Que los trata como una verdad. Sí, claro. Y siento que sí es algo muy interesante que se puede ver, de por qué solo ver una. Por ejemplo, acá, en un país como Colombia, ¿por qué ver una? Cuando, obviamente, acá hay muchísima gente de las religiones. Luego es que lo que tú hasta los cristianos, hace poco también tuve un acercamiento a ellos, por ejemplo. Aquí hay mucho musulmán también, por ejemplo. Judíos también. ¿Por qué polarizar tanto todo? Porque si puedes tener expresión con otras cosas, con ropa, como hablábamos, porque se puede tener expresión sexual, de género, ¿por qué no religiosa? Si tú seas creyente o no lo seas. Tenemos que, si tú quieres pensar y creer en eso, ahora también las personas religiosas, ¿por qué atacar tanto a los que no lo son? El ser diferente. Volvemos a eso, ¿no? El ser diferente. Entonces pasa esto, ¿no? Soy parte de un grupo y como tú eres de otro grupo o eres diferente, entonces ¿somos amigos o somos...? No somos nada, ¿sí? Somos dos personas que tenemos nuestra forma de ver, de pensar y de sentir. Algo que me pareció interesante, que me acaba de salir a la cabeza, es un problema que tiene la gente con la religión y que de hecho también hay gente que lo tiene hasta con la filosofía. Yo no creo en la religión. Tú dijiste que no tienes como una creencia religiosa específica, pero crees en algo, ¿sí? En la vida tal vez, en las posibilidades, como veníamos diciendo incluso hasta en el destino, ¿cierto? Yo no creo en la religión a nivel personal, porque también tuve la posibilidad de conocer muchas religiones, adventistas, cristianos, judíos, musulmanes. Y hay un punto en común que a mí no me gusta de la religión y que todas las religiones lo tienen, y hay que hablar de lo bueno y de lo malo también. Comencemos por esto, porque también las religiones tienen cosas muy buenas, muy lindas. Sí. ¿Sí? A mí la religión del Islam, que es una religión que tiene que ver con amar a los demás, ¿cierto? Me duele porque al otro lado del mundo últimamente hay unas guerras impresionantes y se supone que es una religión que se trata de amar a los demás, ¿sí? Entre más amor, más feliz soy yo también. Entonces, que no me gusta la religión. ¿Cuál es el problema mío con la religión? Que muchas veces la religión o la misma filosofía o teología se interpreta como un manual de comportamiento. Entonces te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Cuando a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer por encima de mi libre albedrío, de tomar mis decisiones, estás siendo violento conmigo. Porque estás quitándome algo. Libertad. Bueno, creo que hay un punto que creo que analicé mucho cuando estuve realizando toda la investigación, y es que a la larga, esa también es tu decisión. Correcto. Ese es tu libre albedrío, si lo quieres seguir o no lo quieres seguir.
esa también es tu decisión. Si te vas a regir a un libro y vas a ser ortodoxo, esa es tu decisión. Y si no lo quieres hacer y tampoco te gusta la religión por eso, también es tu decisión. Tal cual, sí, sí, sí. Justo lo que yo pensaba era, por ejemplo, el tema de la filosofía. Hubo un señor que escribió algo llamado el Manual del Comportamiento, precisamente, llamado el Inquiridión, ¿no? Marco Aurelio escribió sus famosísimas meditaciones, ¿m? Y que la gente los termina tomando como manuales de comportamiento. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso ya tiene 2000 años. Entonces ya, hoy en día no te puedes comportar como una persona de hace 2000 años. ¿Se me va a entender? Y ahí viene ese problema del libre albedrío, ¿no? Libre albedrío que viene de algo también religioso, justamente, ¿no? Pero saliéndonos ya de eso y encontrando esas cosas, saliéndonos de lo que de pronto no nos gusta, tú encontrarás alguna religión o alguna forma de ver, de pensar y de sentir con la que te sientas cómodo o cómoda, ¿cierto? En tu caso, tu creencia no tiene que ver con una, digámoslo así, aunque suene mal, una facción específica, si se puede decir, sino también tu propia forma te estás descubriendo. Sí, ¿Qué encuentras en el mundo? creo que es una manera de así descubrirse que a lo largo de poder interactuar con diferentes tipos de religiones o investigar acerca de eso, te me da cuenta que por qué no agarrar ciertas cosas. Exacto, muy bien. Y eso nos da pie, por ejemplo, para preguntarnos, ¿qué cosas te llamaron la atención de algunas religiones? Yo, por ejemplo, mencioné lo del Islam, ¿cierto? Tú en tu proceso de investigación, ¿qué cosas te llamaron la atención? Que, uy, esto está chévere. Pues digamos que las que más investigué son 3. Ujú. Tampoco voy a extender de más. Hice 3 body paint, que fueron la tesis, que eran el cristianismo, pues más católico, el islam también, y el hinduismo. Y realmente me parece que, sobre todo, como que lo que converge en todas, es que si te das cuenta, aunque todas tengan su manera, como su camino, todas van a lo mismo. Y a la larga siempre va a un resultado final, ¿no? Fue cuando llegó la parte de la muerte, ¿no? Como de, ¿qué pasa después? De ahí viene la tesis. Y digamos que eso fue con lo que me quedé más de cada una. Y me pareció muy interesante, como tomar, sobre todo como me fui tanto hacia ese lado, como qué va a pasar después. Más que las cosas como del día a día, de lo cotidiano, fue un ¿qué va a pasar después? ¿Por qué tanto miedo con un después? Si lo hay, si no lo hay. Me gusta. Entonces, si tienes que hacer acciones para tener un buen después, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que rezar todos los días para tener un buen después? ¿O no? Sí, de hecho, hablando de estas religiones, me acuerdo mucho que escuché una ocasión a un señor, estos, ¿cómo se llaman? Los que son del hindú, que saben muchas cosas. Un erudito casi. Pero eso tiene un nombre específico, ¿no? Estos personajes que son considerados sabios, él decía, vida tenemos una sola. Y ningún ser humano, no importa de qué religión sea, sabe exactamente qué hay después. ¿Cierto? Entonces, en realidad, lo que importa es lo que hacemos ahorita, con nuestras vidas, ¿sí? Esa reflexión es con la que me quedo yo, ¿cierto? Seguramente cada persona está pensando en construir algo para después. Hay gente que cree que en el más allá tal vez construirá o tendrá una mejor vida, ¿cierto? A nivel personal, aquí hablando, yo creo que uno hoy en día construye su felicidad, como pasa con los budistas. Los budistas creen que la felicidad está en uno, ¿cierto? Pero ¿está en qué? En buscarla con uno mismo, en su soledad, en su proceso, ¿cierto? Creciendo como ser humano, como persona, ¿cierto? Por eso el señor Gaitama, ¿cierto? Sí. Fue considerado un santo porque logró esa felicidad. Entonces es interesante pensar en qué va a pasar después porque vamos a ese proceso de la muerte, ¿no? En todas las religiones que investigaste, ¿hay dolor? Yo creo que sí, ¿o no? No necesariamente. Depende cómo la veas. Porque digamos que estamos acostumbrados, por lo menos en Colombia, a el catolicismo, ¿no? Como al miedo. Sí, digamos que el catolicismo sí considero que
mueve mucho por miedo, Sí, sí, sí. por el pecado, por lo que hagas mal, porque vas a ser juzgado, ¿no? Digamos que por ahí empezó todo, como por ahí empezó toda mi investigación y todo lo que pude ver. Entonces, digamos que sobre todo también cuando empecé a darme cuenta y a conocer, darle como el paso a poder ver de otra manera otras religiones. De pronto no todo tiene que ser con castigos, ¿no? Me gusta, ¿cómo piensas? Sí, no todo tiene que ser por ese lado. Porque acá pues yo crecí en una familia católica. Yo soy bautizada, hice confirmación. Y no porque crea. Porque en este momento yo no creo en una religión católica. No creo en eso, no creo en una iglesia católica. Pero me gusta. Ujú. Si me dice mi abuelita, tranquila, ¿me acompañas? Porque voy sola. Vamos, abuelita, no pasa nada. Acá mismo en Bogotá, mi papá pertenece a la comunidad católica alemana. Y para él es tradición, sí o sí, ir en Navidad a escuchar la misa en alemán. Sí, papi, no tengo ningún problema. No esperes que haga muchas cosas, porque no creo. Pero yo con muchísimo gusto te acompaño y voy a escuchar. Y no tomarlo como una misa, o sea, como una charla. Muchas veces, a veces tienen, sí, hay alguno que otro que, digamos que no habla tan tranquilo, pero realmente hay veces que si te pones a escuchar, es una charla. Sí, de hecho, el hecho de que escuche la misa en alemán también tiene que ver con sus raíces, ¿cierto? Sí. Porque estamos hablando también de los religiosos y los religiosos tienen mucho que ver con el ritual, ¿cierto? Y la experiencia que uno tiene con varias cosas. Por ejemplo, nosotros somos amantes, por ejemplo, el señor del billete de 5.000. Un ejemplo. El señor del billete de 5.000 es un poeta muy famoso, ¿cierto? Y este poeta es famoso y es tan querido porque es un poeta que nos trajo la poesía en nuestra lengua, ¿cierto? Señor José Asunción Silva. Porque no es lo mismo tener un poema del nocturno en un lenguaje como el de nosotros a escucharlo con un acento diferente. No se siente igual. No se siente igual, la experiencia es diferente. Igual creo que pasa con tu padre cuando me dices que va a escuchar su misa en alemán, ¿cierto? Porque además del proceso de la misa, tiene que ver con un proceso de el ritual que de pronto tiene viviendo desde niño, ¿cierto? El volver a escuchar su lengua, ¿cierto? Yo lo diría más como memoria. Una memoria. Siento que, por ejemplo, entre mi familia, el alemán, el que llegó de Alemania, fue mi abuelo, que se enamoró y se quedó acá y se enamoró no solo de mi abuelita, que es una mujer hermosa, sino de el país. Y digamos que conmemorarlo así, ¿no? También como no dejando perder eso, saber que hay una comunidad alemana, saber que hay una iglesia católica alemana en Bogotá que da sus misas en alemán y que ves señores y jóvenes de cualquier edad que van a ver la misa en alemán. Y no todos son extremadamente creyentes para tener que ver su misa en alemán. Unos puede ser por memoria porque así lo escucharon años en Alemania y les gusta tenerlo así. Otros van por comunidad. Sí, también estaba pensando en eso. Muy bien. Porque no solamente es la misa, sino que después de la misa van a la Stube, que es como una cafetería estilo alemán, donde toman su cafecito y entre todos hablan y hablan de cosas parecidas y ya son una comunidad, son una familia. Sí, sí, sí. Y también están los jóvenes que quieren vivir más eso, acercarse más al idioma, si es porque se quieren ir o porque lo están estudiando, y van allá a primero tener como ese apoyo de los señores mayores alemanes que con muchísimo gusto les van a enseñar alemán y escuchar cosas que todos no sabemos, aunque creamos o no creamos. Perfecto. Padre Nuestro, que lo puedes escuchar en alemán y te lo sabes. Me resulta interesante porque el tema de la experiencia, cuando yo tengo una experiencia con el servicio militar, tengo una experiencia viviendo en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, fui pescador de niño. Entonces yo pesqué con atarraya en las playas, me iba a las 3 de la madrugada a pescar. ¿Por qué? Porque a las 3 de la madrugada empieza a bajar la marea hasta las 9 de la mañana y luego toca ir a las playas de Puerto Colombia a vender pescado. Y eso nos da una seguridad para poder hablar de pescados sabrosos, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí es cuando empezamos a acercarnos ahora sí a las propuestas plásticas. ¿Cierto? ¿De dónde viene esa propuesta que para mí es una propuesta plástica? Porque es
más que un maquillaje, más que un body paint, yo desde mi punto de vista arte académico, yo lo veo, es una instalación sobre un cuerpo que se vuelve performático, entonces termina siendo muy interesante, que a la vez está alimentado por una capacidad fotográfica impresionante, ¿cierto? Entonces lo vuelve muy rico, porque termina siendo visualmente agradable, es una caricia a los ojos. Sí. Y para mí, que soy como muy... A mí me fascina la cocina, sí, soy fanático de MasterChef, veo MasterChef Argentina ahorita en este momento, mientras que también hace poco me vi el de Perú, el de Bolivia, porque me fascina eso, me gusta experimentar con sabores. Y también me acerco al arte desde la cocina. ¿Por qué? Porque a veces uno se encuentra obras que terminan siendo exquisitas, ¿cierto? Por esa capacidad de mezclar la fotografía, el maquillaje, body paint, e incluso lograr hacer algo que se acerca muchísimo a una instalación, se vuelve en un performance Claro. impresionante. Y Entonces, además que eso es algo muy bonito que también tiene el body paint, ¿no? Y eso siempre lo he dicho. Para mí ya es un arte viva. es arte vivo, ¿sí? Sí. De hecho, el modelo se llama modelo vivo. Exacto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es ese proceso de, bueno, ya sabemos que empezó por ahí, por la interacción de preguntarse por la muerte, por ese proceso también doloroso de la pérdida de, la pérdida no, de la partida tal vez, si podemos decirlo así, de tus abuelos, y que posteriormente desembocan unas piezas, unas propuestas plásticas. ¿Cómo es ese proceso? Primero, ¿dónde surge la idea? ¿Cómo es el proceso con las modelos o los modelos? ¿Y en qué termina? Vamos a ir paso a paso. Entonces, primero, ¿cómo comienza esto? ¿De dónde parte la idea de producirlo? Digamos que comienza realmente en todas las clases que empecé a tener. Como en las clases de maquillaje, en las demás clases de concepto, que siempre me metía. Yo era la típica persona de la clase que siempre salía con algo raro. No pasa nada. Bueno, sí, decía que yo era la típica persona de la clase, como de entre todas las que estaban estudiando maquillaje, algunos hombres, que siempre salía con algo raro. Es que lo raro y lo diferente a veces es lo que marca tendencia. Exacto. Y creo que fue lo que más me empezó a gustar. Era extremadamente divertido. Me acuerdo mucho de un profesor llamado Diego. Y él era el típico profesor que a todos les caía mal. Ya empezamos a quedar, al final empezamos a quedar solo mujeres. A todos les caía mal. ¿Por qué? Porque siempre se salía de la línea estética. Siempre pedía algo más. Y el primer trabajo que nos hizo fue: vayan y compren algo de 1,000 pesos y creen un maquillaje. Con algo de 1,000 pesos. Y tiene que tener concepto. De Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país. Desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos. Pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura.